Colisión última hora fuerte. Mar Flores fulmina con una determinación inesperada y un tono demoledor a Alejandra Rubio, Terelu Campos y de paso arrasa con la calma del programa de viernes mientras Kiko Jiménez, testigo involuntario del huracán mediático, se ve arrastrado por un torbellino que nadie imaginaba al comenzar la semana. Y todo empezó con un simple mensaje en redes sociales que parecía inofensivo pero terminó convirtiéndose en la mecha de un escándalo que amenaza con redefinir las dinámicas del corazón televisivo. En España. Nadie podía prever que un jueves por la tarde, entre cafés y rumores, Mar Flores daría un golpe sobre la mesa que resonaría en los pasillos de Telecinco, en las tertulias privadas y en los chats de los periodistas especializados. Era el tipo de noticia que desestabiliza a los protagonistas porque no es solo una exclusiva, sino una declaración de guerra pública en la que cada frase lleva implícita una carga emocional y un desafío abierto a la reputación de los demás. En ese contexto, Mar, con su elegante porte y su mirada calculadora, se plantó ante las cámaras para pronunciar unas palabras que harían historia en la crónica rosa: «Ya está bien de mentiras. Ya está bien de utilizar mi nombre para hacer espectáculo». Esa frase, aparentemente sencilla, cayó como un mazazo sobre Alejandra Rubio y su madre Terelu Campos, que llevaban semanas comentando episodios sobre la vida de la modelo en De Viernes, insinuando secretos, hablando de amores pasados y tensiones presentes, todo bajo la apariencia de un análisis inocuo de famosos, pero que en realidad tocaba fibras muy sensibles. El ambiente en los platós estaba cargado de electricidad. Los productores sabían que algo se estaba gestando desde hacía días, porque los mensajes de Mar Flores a su entorno dejaban entrever que no pensaba quedarse callada por mucho tiempo. La chispa definitiva llegó cuando Alejandra Rubio, en un tono casi burlón, deslizó en directo un comentario sobre la relación de Mar con cierto empresario del norte, insinuando un trato de favor que a Mar le pareció inadmisible. Esa noche, mientras las redes ardían con memes y comentarios, Mar tomó el teléfono, habló con su equipo de comunicación y decidió que al día siguiente cambiaría el rumbo de la narrativa. Y así fue. Convocó a un periodista de confianza, filtró algunos datos comprometedores sobre la relación profesional entre Alejandra y un conocido representante, y dejó claro que no iba a tolerar más difamaciones. Lo que nadie esperaba era la contundencia de sus palabras ni la estrategia milimétrica con la que Mar desmontaría en público a sus detractoras. En las horas previas a su declaración, Terelu Campos intentaba calmar a su hija, asegurándole que todo esto no pasaría de un enfado temporal y que Mar no se atrevería a ir más allá. Pero Terelu subestimó a la modelo. Mar Flores no solo se atrevió, sino que desplegó un arsenal de información privada, mensajes cruzados, pantallazos y testimonios que sacudieron los cimientos de Viernes. Kiko Jiménez, que se encontraba en el programa para comentar su propio culebrón sentimental, se vio de repente en el ojo del huracán cuando Mar insinuó que él también había participado en conversaciones privadas donde se criticaba con dureza a la modelo, y aunque Kiko intentó desmentirlo en directo, el daño estaba hecho. En cuestión de minutos, su nombre pasó de ser una anécdota secundaria a ocupar titulares junto al de Mar Flores, Alejandra Rubio y Terelu Campos. Lo que más sorprendía a los espectadores era la sangre fría con la que Mar manejaba la situación. Cada declaración suya parecía calculada para dejar a los demás sin margen de respuesta, y su tono sereno contrastaba con los nervios visibles en Alejandra, que esa misma tarde aparecía en Instagram con lágrimas en los ojos, pidiendo respeto y diciendo que se estaba pasando una línea muy peligrosa. Pero el público, siempre ávido de conflicto, no podía apartar la vista del espectáculo. Las audiencias del programa se dispararon, las redes sociales convertían cada frase en tendencia, los foros de televisión ardían con teorías y cada filtración añadía más leña al fuego. A medida que pasaban los días, se empezó a hablar de la operación fulminante de Mar Flores como si fuera una campaña militar cuidadosamente planeada. Columnistas especializados la comparaban con otras grandes batallas mediáticas del pasado,
señalando que pocas veces alguien del entorno del Corazón había sido capaz de tomar la iniciativa de una manera tan directa y eficaz. Alejandra Rubio, en cambio, se veía obligada a dar explicaciones a la prensa cada vez que salía de su casa, y Terelu Campos, curtida en 1000 polémicas, recurría a un tono más moderado para tratar de apagar el incendio. Sin embargo, cuanto más trataban de desmentir o suavizar la situación, más crecía la sensación de que Mar Flores tenía todavía más información guardada para el momento oportuno. En paralelo, Kiko Jiménez, que había construido su carrera televisiva a base de confesiones y polémicas, se encontró en una posición incómoda. De pronto, lo que había dicho en confianza sobre Mar se convertía en material de debate público y su credibilidad quedaba en entredicho. Intentó salir del paso con humor, con ironía, con declaraciones ambiguas, pero nada parecía detener la bola de nieve que Mar había puesto en marcha. En un plató posterior, visiblemente más serio de lo habitual, admitió que quizás había pecado de confianza con ciertas personas y que había aprendido la lección, pero ese mea culpa no bastó para librarlo del escrutinio de los fans y de los detractores. Mientras tanto, en las redacciones de revistas y portales digitales se trabajaba sin descanso. Cada detalle nuevo sobre la enemistad entre Mar Flores y Las Campos se convertía en clics y portadas. Los periodistas revisaban archivos, buscaban fotos antiguas, repasaban programas pasados para encontrar la primera chispa de este conflicto. Se descubrió que la tensión venía de lejos, de pequeños desencuentros en fiestas privadas, de rivalidades veladas por entrevistas exclusivas y contratos publicitarios. Todo eso se destapaba ahora como si fuera un gran rompecabezas que, por fin, encajaba ante los ojos del público. El relato que se tejía era casi novelesco. Mar Flores, la modelo elegante y aparentemente intocable, había decidido destapar los entresijos de un mundo donde las alianzas cambian a diario y donde una frase mal dicha puede arruinar reputaciones. Alejandra Rubio, joven, con ansias de hacerse un nombre en televisión, había cruzado sin querer una línea que la situaba en el centro de una tormenta mediática. Terelu Campos, veterana del medio, intentaba proteger a su hija mientras calculaba los daños a su propia imagen. Y Kiko Jiménez, convertido en daño colateral, aprendía que en este juego nadie está realmente a salvo. El momento culminante llegó en un programa especial emitido un viernes por la noche. Se anunciaba como la gran confrontación, Mar Flores en directo, frente a un panel de colaboradores, dispuesta a contar su verdad. Las audiencias se dispararon incluso antes de empezar el programa. En el backstage, Alejandra y Terelu discutían con los productores, sopesando si entrar en plató o no. Finalmente, decidieron intervenir por videollamada, temiendo que el cara a cara en persona fuera demasiado arriesgado. Cuando Mar apareció, el silencio fue absoluto. Vestida de negro, con un maquillaje impecable, se sentó y comenzó a desgranar uno a uno los episodios que habían conducido a esta situación. Mostró mensajes, relató llamadas, explicó cómo se había sentido atacada durante semanas y, sobre todo, dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar más espectáculo a su costa. Las reacciones en directo fueron intensas. Algunos colaboradores intentaban mediar, otros le daban la razón a Mar, y la audiencia comentaba cada segundo en redes. Alejandra Rubio trató de defenderse alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero Mar tenía las grabaciones y los recortes exactos, y su tono no dejaba espacio para dudas. Terelu, con más tablas, pidió calma y diálogo, pero se la veía incómoda, consciente de que la situación estaba ya fuera de control. Kiko Jiménez, conectado por otro enlace, aprovechó para disculparse públicamente con Mar por cualquier malentendido, gesto que fue recibido con un silencio cortante por parte de la modelo. A partir de ese momento, todo cambió. La narrativa en redes viró. Mar Flores pasó de ser objeto de comentarios a convertirse en referente de una respuesta contundente frente a la presión mediática. Muchos usuarios la aplaudían por plantarse y poner límites, mientras otros criticaban la crudeza con la que había expuesto a sus rivales. Alejandra Rubio, en cambio, empezó a recibir mensajes de apoyo por el acoso que decía estar sufriendo. Terelu Campos encontró en algunos programas aliados dispuestos a relativizar la situación, pero la huella del escándalo permanecía. Durante las semanas siguientes, cada aparición pública de cualquiera de los implicados era analizada al detalle. Se especulaba sobre demandas judiciales,
sobre acuerdos de confidencialidad, sobre vetos en programas. Se habló de contratos rotos, de marcas que preferían mantenerse al margen, de managers buscando reconstruir la imagen de sus representados. Era como ver un tablero de ajedrez en el que cada pieza movida tenía repercusiones mediáticas inmediatas. Y en medio de todo, Mar Flores mantenía un perfil alto, concediendo entrevistas escogidas y dejando caer frases enigmáticas que mantenían vivo el interés. Las consecuencias de esta batalla mediática no solo afectaron a los protagonistas, sino también a la estructura misma del programa de viernes. Los productores comenzaron a replantearse el formato, a reforzar sus equipos legales, a revisar guiones y tertulias para evitar futuras tormentas como esta. Algunos colaboradores, viendo el riesgo, optaron por moderar su discurso. Otros, en cambio, se sintieron envalentonados, creyendo que el conflicto traía audiencia y, por tanto, más relevancia. Mar Flores, consciente de su victoria simbólica, empezó a trabajar en nuevos proyectos que le permitieran capitalizar su renovada presencia mediática. Alejandra Rubio, después de semanas de silencio, reapareció con un tono más maduro, reconociendo que había aprendido de la experiencia y que prefería centrarse en proyectos personales lejos del ruido del corazón. Terelu Campos siguió en televisión, pero con un discurso más medido. Y Kiko Jiménez, fiel a su estilo, aprovechó para lanzar un reality en redes donde contaba su versión de todo lo ocurrido, manteniendo así a su público enganchado. Este episodio se convirtió en un ejemplo de cómo, en la era digital, un simple comentario puede escalar hasta convertirse en un enfrentamiento monumental con consecuencias reales para la reputación y la carrera de los implicados. La fulminante respuesta de Mar Flores dejó claro que ya no basta con pedir disculpas o minimizar el impacto. Ahora, cada gesto se amplifica, cada palabra queda registrada, cada acción puede ser interpretada y reinterpretada miles de veces en cuestión de horas. En ese ecosistema, quien sabe controlar la narrativa tiene ventaja, y Mar demostró que, al menos en este capítulo, ella dominaba el juego. Lo que queda para la historia de este escándalo no es solo el enfrentamiento puntual entre Mar Flores, Alejandra Rubio, Terelu Campos y Kiko Jiménez, sino la constatación de que el público sigue fascinado por las dinámicas de poder en la televisión y por las personalidades capaces de desafiar a las figuras establecidas. La imagen de Mar, sentada en aquel plató, segura de sí misma y sin temblar al exponer su versión, quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de una nueva forma de responder al acoso mediático. Y aunque los implicados intenten pasar página, las hemerotecas y los vídeos en redes seguirán recordando ese momento como uno de los más intensos de la crónica social española reciente. Así, mientras en la sobremesa se comentaba el tema, en los pasillos de las cadenas se negociaban nuevas estrategias y en las casas de los protagonistas se reflexionaba sobre los límites de la exposición pública, Mar Flores seguía su camino, convertida en protagonista involuntaria pero poderosa de un relato que todavía dará que hablar. Porque en este juego de luces, cámaras y reputaciones, nada queda en secreto y todo puede ser materia de espectáculo si se maneja con la habilidad suficiente para captar la atención de un país entero. Esta narración, construida a partir del clímax y las consecuencias del episodio, refleja cómo una simple chispa puede incendiar la pradera mediática y cómo personajes con experiencia, astucia y determinación pueden usar esa situación para redefinir su papel en el panorama público. Y en el caso de Mar Flores, aquella fulminante respuesta no solo la colocó en el centro del debate, sino que también marcó un antes y un después en la forma en que las celebridades españolas deciden defenderse de las opiniones ajenas, dejando claro que, en la era de la inmediatez y las redes sociales, el silencio ya no siempre es la mejor estrategia. Mar Flores no dejó que el eco de aquella noche en televisión se disipara sin antes consolidar su narrativa. Tras el programa especial, su equipo de comunicación trabajó con precisión quirúrgica para que las entrevistas posteriores reforzaran la imagen de mujer fuerte, independiente y capaz de poner límites. Cada aparición en revistas era medida al milímetro, fotos cuidadosamente seleccionadas, textos donde se hablaba de resiliencia, reinvención y dignidad. Las redes sociales de Mar se convirtieron en un escaparate de mensajes positivos y reflexiones personales, un contraste evidente con el torbellino de titulares que seguían saliendo sobre Alejandra Rubio y Terelu Campos. Esa estrategia funcionó. Mientras sus rivales mediáticas intentaban defenderse, Mar parecía estar ya en la siguiente fase de su plan. Alejandra Rubio,
por su parte, vivió un periodo de silencio mediático que para muchos era signo de debilidad, pero que en realidad respondía a un consejo estratégico de su entorno. Se refugió en su círculo íntimo, dejó de contestar llamadas de periodistas y redujo su actividad en redes a publicaciones neutras, como paisajes o frases motivacionales. Sin embargo, la presión era enorme. Cada vez que salía a la calle, paparazzi la seguían. Cada gesto suyo se analizaba en programas de televisión, cada silencio se interpretaba como culpabilidad. La joven, acostumbrada a vivir bajo los focos pero no a soportar un escrutinio tan intenso, aprendió a moverse con más cautela, a medir sus palabras y a aceptar que su apellido le daba visibilidad pero también la convertía en blanco de polémicas. Terelu Campos, con más experiencia y una trayectoria larga en televisión, se movía entre dos aguas, la madre protectora y la colaboradora televisiva. En el plató de sus programas habituales mantenía un tono comedido, sin alimentar más la guerra, mientras en privado aconsejaba a su hija y negociaba con productores y directores de cadenas para frenar la exposición del tema. Sin embargo, sabía que parte del encanto y del negocio del universo televisivo es precisamente el conflicto y que negar su existencia no lo hacía desaparecer. Ese dilema marcó sus semanas siguientes, en las que cada palabra suya podía ser utilizada tanto para apaciguar como para avivar el fuego. Kiko Jiménez, convertido en daño colateral del enfrentamiento, decidió no quedarse al margen del todo. Con su estilo habitual, optó por reconvertir la crisis en contenido. En entrevistas posteriores y en su propio canal digital lanzó episodios especiales donde relataba la intrahistoria del conflicto, mezclando anécdotas personales con reflexiones sobre el precio de la fama. Este movimiento le permitió mantener el interés de su público, a pesar de que para algunos su credibilidad había quedado tocada. Kiko sabía que, en el mundo mediático, no siempre importa ser el bueno o el malo de la historia. Lo que importa es seguir presente, y él lo estaba logrando. Los medios continuaron alimentando la saga con nuevas piezas, fotografías inéditas, testimonios de amigos comunes, filtraciones de conversaciones y correos que supuestamente demostraban quién dijo qué primero. Algunos portales digitales hablaban ya de la Guerra del Corazón del Año, comparando este enfrentamiento con otros célebres de la prensa rosa española. Se organizaban debates en horario estelar donde expertos en comunicación y excolaboradores de televisión analizaban cada gesto de Mar, Alejandra, Terelu y Kiko. Incluso revistas extranjeras comenzaron a recoger la historia, fascinadas por la intensidad del drama. Mientras tanto, Mar Flores seguía cultivando su faceta de empresaria y referente. Aprovechó su visibilidad para lanzar una línea de productos asociada a su marca personal, presentándose como ejemplo de reinvención femenina. Las entrevistas giraban cada vez más hacia su vida profesional, sus proyectos solidarios y su visión sobre la presión mediática. Ese cambio de enfoque la beneficiaba. La gente empezaba a verla menos como protagonista de un escándalo y más como alguien que había sabido salir reforzada de una situación difícil. En privado, sin embargo, las emociones eran menos glamurosas. Mar sentía la tensión acumulada de semanas de exposición intensa. Su entorno más íntimo contaba que estaba exhausta, aunque satisfecha por haber defendido su nombre. Alejandra, por su lado, experimentaba noches de insomnio y ansiedad, intentando comprender cómo una serie de comentarios aparentemente inofensivos habían derivado en una batalla tan pública y dolorosa. Terelu, pragmática, planificaba a largo plazo cómo reconducir la imagen de su hija y cómo preservar la suya propia. Y Kiko, aunque en público se mostraba distendido, confesaba a amigos cercanos que estaba cansado de ser arrastrado una y otra vez por la vorágine mediática. Los espectadores, siempre ávidos de novedades, empezaron a pasar página con el tiempo, como suele ocurrir con los grandes escándalos. Sin embargo, la huella del episodio permaneció. En cada entrevista futura con Alejandra Rubio se hacía referencia a aquel momento. En cada tertulia sobre Mar Flores se recordaba su plantada en directo.
en cada aparición de Kiko se evocaba su papel en la polémica. Era como una sombra persistente que acompañaba a todos los implicados, recordándoles que, en el universo televisivo, nada se olvida del todo. Con los meses, la situación se estabilizó. Alejandra empezó a colaborar en proyectos más moderados, alejados del corazón más agresivo. Terelu se centró en formatos donde podía controlar mejor los tiempos y los temas. Kiko siguió con su fórmula de autopromoción digital. Y Mar Flores, ya lejos de la tormenta, consolidó su imagen renovada de mujer de negocios y figura mediática con autoridad propia. El conflicto, que comenzó como un simple cruce de declaraciones, había terminado reconfigurando la posición pública de cada uno de ellos. En retrospectiva, este episodio sirvió de lección para muchos otros personajes públicos. Se habló en conferencias sobre comunicación y en talleres para influencers sobre la importancia de cuidar la narrativa propia, de medir las palabras y de tener estrategias preparadas para crisis mediáticas. Se convirtió en caso de estudio en cursos de periodismo sobre cómo un tema aparentemente menor puede escalar en cuestión de horas si se dan los ingredientes adecuados. Personajes conocidos, emociones intensas, redes sociales amplificando cada detalle y un público ansioso de espectáculo. Mar Flores pasó a ser vista como un ejemplo de control de daños y de capacidad para dar la vuelta a una situación adversa. Alejandra Rubio, por su parte, emergió con una imagen más madura, aunque también más precavida. Terelu Campos reforzó su papel de madre protectora y profesional veterana capaz de resistir las tormentas. Y Kiko Jiménez reafirmó su talento para reinventarse y seguir generando contenido incluso en las circunstancias más incómodas. Así, el capítulo Mar Flores fulmina a Alejandra Rubio, Terelu Campos y arrasa en De Viernes con Kiko Jiménez quedó inscrito en la memoria de la crónica social española como uno de esos momentos en que la televisión, las redes y la vida personal se entrelazan hasta el punto de volverse indistinguibles. Un recordatorio de que la fama es un arma de doble filo y de que, en el ecosistema mediático actual, la reputación puede ponerse en juego en cualquier momento y ante millones de espectadores. Este epílogo natural de la historia muestra que, tras la tormenta, siempre llega un cierto grado de calma, pero también nuevas reglas. Ninguno de los implicados volvió a hablar con la misma ligereza sobre los demás, los programas se volvieron más cautos al tratar ciertos temas, y el público, aunque siga pidiendo espectáculo, aprendió a reconocer los límites de la privacidad y el derecho a réplica. Con todo, la fascinación por el drama continúa, porque, en definitiva, estas historias son también un espejo de la sociedad y de sus contradicciones. De este modo, lo que comenzó con una frase explosiva, colisión última hora fuerte, se convirtió en un relato completo de auge, choque y reconstrucción. Y aunque cada protagonista siguió su camino, ninguno pudo borrar de su biografía mediática el capítulo en el que Mar Flores, con frialdad y precisión, fulminó con su respuesta a Alejandra Rubio, Terelu Campos y, de rebote, a Kiko Jiménez en el plató de Viernes.